hay tres huesos que hay que recordar, son fáciles y por tanto tenemos que conocerlos. Uno es el hueso del sacro. El hueso del sacro es la fusión de 5 vértebras, ¿de acuerdo? Otro es el hueso coxal, que esta es la fusión de 3 huesos, el hueso del ilion, el hueso del isquion y el hueso del pubis, que se une con el otro hueso coxal por la sínfisis del pubis en la cara anterior y por la articulación sacrocoxal en la parte posterior. Y el tercer hueso es el hueso del coxis, es este huesecillo que aparece aquí detrás, que también es la fusión de varias vértebras rudimentarias que ha quedado ahí, pero que tiene su importancia en el momento del parto, porque ya veremos como este hueso del coxis tiene cierta movilidad con respecto al hueso sacro y eso permite ampliar el canal del parto. Hay toda una serie de estructuras que también tenemos que conocer en esta pelvis ósea, que es la línea innominada. Se llama innominada porque nadie le puso nombre, ¿vale? Y que corre por encima de la protuberancia del sacro, denominada prominencia del sacro, promontorio, y por el lado lateral hay un reborde por el lado lateral del hueso coxal y continúa por encima del hueso de la sínfisis del pubis. Esta línea innominada, marca un límite entre lo que se conoce la pelvis verdadera, que es la que está por debajo, de la pelvis falsa, que es la que está por encima. Por tanto, recordemos la línea innominada. No separa la pelvis falsa de la pelvis verdadera. La pelvis falsa, la que está por arriba, la pelvis verdadera, la que está por debajo. Bien, y además de esta línea innominada, que aquí se puede ver un poco marcada, además tenemos en la cara interna de los huesos coxales unas protuberancias que se denominan espinas ciáticas. Espinas ciáticas que tienen su importancia porque esta distancia entre una espina y la otra será la menor distancia que existe dentro del canal del parto y nos marcará la posibilidad de que el parto sea posible o no. Nos va a marcar si ese parto es posible o no cuando el feto, lo que llamamos punto guía, que será el punto que va por delante del feto, una estructura que va por delante del feto, supere este plano, el plano de las espinas ciáticas, pues entonces podemos decir que el parto es posible, mientras que si no lo supera no podemos asegurar que el parto es posible. Bien, esto sería lo ideal si todas las mujeres tuviesen el mismo tipo de pelvis, pero hay, como nosotros hemos ido evolucionando, pues hay toda una serie de diferentes tipos de pelvis. Yo traigo aquí a colación 4 tipos de pelvis fundamentales que son importantes conocerlas de cara al parto. Todo esto que estamos viendo
es primordial conocerlo porque cuando estudiemos el parto uno entenderá por qué en algunos partos es más fácil, en otros partos es más difícil la salida del feto. Bien, pues no todas las mujeres tienen el mismo tipo de pelvis. Hay varios tipos de pelvis. Es más, hay más tipos de pelvis de los que aquí traigo en esta clasificación. Pero bueno, lo hemos resumido en 4 tipos de pelvis fundamentales, que sería la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la pelvis antropoide y la pelvis platipeloide. Vamos a ver, la pelvis ginecoide es la pelvis femenina típica. Como vemos, el orificio del canal del parto es redondito. En cambio, la androide, que sería la pelvis típica del hombre, su orificio ya no es tan redondito, es más triangular, ¿no? Es más triangular. Como vemos, el diámetro que separa una parte de otra se desplaza hacia atrás. Y luego tenemos la pelvis antropoide, que sería la pelvis propia de los monos, ¿de acuerdo? En donde el orificio es mucho más triangular, mucho más pronunciado, con lo cual el diámetro antero-posterior es más pronunciado y el diámetro transversal es más corto, con lo cual los partos son más fáciles en la ginecoide que en la antropoide y en estos más fáciles que, digo que en la androide y en estos más fáciles que en la antropoide. Y finalmente tenemos la pelvis llamada platipeloide. Esta pelvis platipeloide, pues es que la pelvis generalmente tiene una inclinación con respecto del suelo de unos 60 grados más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Pues en este tipo de mujeres la pelvis pierde esa inclinación, es más plana y cuando es más plana lo que obtenemos es un diámetro transverso mucho más ancho, pero un diámetro antero-posterior más pequeño, con lo cual en las pelvis platipeloides no diría que el parto es imposible porque depende de muchos factores, pero es un parto mucho más complicado que en las anteriores pelvis. Y hasta aquí es lo que queríamos decir sobre la pelvis.